Entrevistado del día para tomar el pulso a lo que está por venir, a lo que está llegando al mercado. Juan Tugores es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo estamos contando, Arabia Saudí, bueno, el cártel, la OPEP+, también Rusia entre sus aliados, anunciaba ese recorte de la producción este domingo, cuando se esperaba que lo mantuviera. Y en ese contexto, precios disparados del petróleo. ¿Tenemos que esperar esa nueva presión inflacionista, un nuevo tensionamiento? ¿Cómo interpreta lo que va a ser el calado de esa decisión? Bueno, hay varias lecturas. La primera y más obvia es en el juego estratégico por mandar en el mundo de la energía y básicamente en el mundo del petróleo, los tres grandes actores, Arabia Saudí, Rusia y Estados Unidos, con coaliciones cambiantes. Arabia Saudita históricamente había estado alineado de forma soft con Estados Unidos, últimamente parece que se está alineando más con el sur global, y en este sentido, pues este recorte en la producción con la inmediata elevación de los precios del petróleo parece que, bueno, ya lo habéis comentado, no ha sentado bien en Estados Unidos, aunque Estados Unidos sigue siendo el primer productor mundial de petróleo. Pero bueno, para la economía occidental evidentemente no es una buena noticia que habrá que digerir. Tiene la primera derivada obvia de añadir un poco de leña a las tensiones inflacionistas, pero por otro lado también podrá decirse que es el enésimo aviso que tenemos de que hay que ir a buscar fuentes alternativas de energía, seguramente más sostenibles medioambientalmente, y por tanto a todos aquellos que defienden la necesidad de la transición hacia un mix energético menos dependiente de las energías fósiles, pues quizás esto sea el enésimo incentivo que nos recuerde la urgencia, no solo por motivos de sostenibilidad, sino por motivos geopolíticos, de dejar de depender en la medida de lo posible de estas fuentes de combustibles sólidos que bastantes disgustos nos han dado en el último año y pico. En ese contexto estamos pendientes, por supuesto, de cuál sea ese impacto en lo que es el mercado del petróleo, que además se maneja con dólares, y por supuesto pendiente, lo estaba señalando, ese negocio de la energía, cómo se va a repartir y esas tensiones geopolíticas. La mirada, evidentemente, está puesta esta semana en ese viaje de Emmanuel Macron a China, que es el interlocutor, ¿no?, por excelencia en estos momentos, es la segunda economía del mundo, en ese cruce abierto de forma continuada con Estados Unidos, pero está claro que el discurso, el desarrollo de esa balanza comercial con China es vital. ¿Qué podemos esperar de ese viaje con Macron y con von der Leyen en la misma comitiva? Bueno, pues podemos esperar, por un lado, poca cosa a nivel global y, por otro lado, alguna cosa más relevante a nivel europeo. A nivel global, China tiene muy claro, y el actual presidente de China tiene muy claro el camino, la trayectoria, con una única finalidad, y es relevar a Estados Unidos como primera potencia mundial, aprovechar las debilidades, los errores que está cometiendo Estados Unidos para relevarle, para ascender China al rango de primera potencia mundial. El camino de China está clarísimo, nunca lo han escondido, más bien todo lo contrario, lo proclaman cada vez con más rotundidad, y por eso, desde este punto de vista, el viaje de la presidenta de la Comisión Europea y del presidente de Francia pues no va a desviar ni un milímetro a China de esta finalidad estratégica. Pero está la segunda lectura, y la segunda lectura es, en este mundo, en esta pugna de gigantes entre China y Estados Unidos, qué papel nos queda a la vieja Europa, un papel que en los últimos tiempos está siendo de bastante de segundo o tercer orden, y que, bueno, Europa tiene que hacer un esfuerzo, y lo está haciendo, y yo interpreto este viaje en línea de los esfuerzos para Europa intentar mantenerse un poco a flote en esta pugna de gigantes, lo cual implica, por un lado, por el compromiso, nosotros somos occidentales en valores y por tanto estamos más bien alineados con la forma de entender el mundo de los países occidentales, pero por otra parte la realpolitik impone que de alguna forma hay que llevarse bien, hay que entenderse bien con los que protagonistas de las nuevas realidades, y por tanto entiendo que la presidenta de la Comisión Europea
Y el señor Macron, más allá de la retórica, más allá de los discursos, que no rodarán ni un milímetro las convicciones de China, pues intentar que Europa puede tener unas relaciones, no diré de cordialidad, pero sí de una cierta convivencia que permita que el continente europeo pues salga lo menos mal parado posible de esta pugna de titanes que están llevando a cabo China y Estados Unidos. Y en ese dibujo de ese nuevo orden mundial estaba señalando, ¿no?, ¿en qué papel va a quedar Europa segundo o tercer orden? Pero bueno, China está claro que va a estar en ese podium, salvo que pasen cosas muy sorprendentes. Y en ese dibujo y en esa pugna que señalaba entre esos gigantes está también la primacía del dólar, que se está viendo cuestionada cada vez más, sobre todo con esas alianzas, en esa parte, por así decirlo, más mirando hacia la región asiática, toda esa parte oriental. Lo hemos visto con esos intercambios acordados con Brasil y con China, China-Rusia, Arabia Saudí cada vez más cerca de esos petroyuanes que de petrodólares. ¿Cómo mira, cómo evalúa ese impacto en lo que puede ser el mercado de divisas, de alguna manera, la traducción de ese cambio en el orden mundial, y hasta qué punto ve amenazada el dólar? Bueno, es un tema del que se lleva hablando mucho tiempo y se hacen comparaciones respecto a la forma en que hace prácticamente 100 años el dólar relevó a la libra esterlina como moneda hegemónica a nivel internacional. Se están haciendo ahora comparaciones en la forma en que el dólar de Estados Unidos puede ahora ser relevado por alguna alternativa. Pero creo que hay algunas diferencias entre estos dos episodios históricos. Hace 100 años, cuando la libra fue relevada por el dólar era un candidato natural, claro, inequívoco a convertirse en la moneda hegemónica. En la actualidad, pues bueno, pues el yuan o el renminbi pues no tiene la misma rotundidad, básicamente por sus problemas de convertibilidad y por los problemas de desconfianza respecto a una moneda que es gestionada con criterios, digamos, poco transparentes por parte de las autoridades que lo emiten. Es cierto que cada vez más proliferan acuerdos bilaterales o regionales en los cuales se hacen esfuerzos y además se publicitan los esfuerzos para eludir el papel del dólar y utilizar pues o las monedas de los países participantes en las transacciones, y China cada vez que puede pues incluye o impone la suya. Yo creo que será un lento proceso de deslizamiento que puede durar años y no décadas, y que a medio plazo pues se reflejará seguramente en un orden monetario internacional que esté a la altura del orden económico y político más multipolar. Pero hay que tener en cuenta que las monedas nacionales en liza, la moneda de Estados Unidos, el dólar disputado su papel por la moneda china, esto es un planteamiento que no es la única dimensión posible. Y por lo menos otros dos actores que no sabemos, es difícil prever, no me atrevería yo a prever cómo pueden evolucionar, y es por un lado las monedas virtuales emitidas por operadores públicos o emitidas por operadores privados, las famosas criptodivisas, que papel también pueden tener en el orden monetario internacional, y por otro lado los eventuales intentos, que de momento son prácticamente proyectos de buenas intenciones, de monedas supranacionales. Algunos recuerdan que en la conferencia de Bretton Woods fracasaron 2 intentos de lanzar monedas de ámbito mundial. No creo que ahora tengamos mejor suerte, pero la otra alternativa serían algún tipo de monedas regionales. Si China lanzara una especie de euro supranacional del área de Asia-Pacífico, pues podría tener más posibilidades que el propio yuan para relevar al dólar. Por tanto, es un escenario muy abierto en el cual los cambios un poco de fondo se van a producir en cuestión casi más de décadas que de meses. Con todo este contexto, además, quería preguntarles un asunto que parece que con todos los asuntos que están sobre la mesa parece diluirse esos temores que hace 2 semanas temíamos sobre una posible crisis financiera que se extendiese a nivel global, y parece que con esas inyecciones de liquidez, con esos mensajes de apoyo de las autoridades de las políticas monetarias y bueno, esas situaciones contenidas en los protagonistas, parece que todo ha sido un cambio de página. Diría que la situación ya está totalmente despejada, sobre todo a raíz de esos mensajes que no dejan de reiterar las autoridades, ¿o hasta qué punto se lo cree? Bueno, yo creo que la situación está taponada.
pero no quiere decir que debajo del tapón los problemas de fondo estén resueltos. A mí me gusta mucho citar una frase del anterior economista jefe del Fondo Monetario, el profesor Olivier Blanchard, que en 2009 se refería a cómo en 2008 habíamos descubierto abruptamente que había rincones oscuros dentro del sistema financiero. No lo supimos ver a tiempo en 2008 y cuando eclosionaron, pues pasó lo que pasó. Lo que ha pasado básicamente en marzo de 2023 es que han reaparecido algunos rincones oscuros que no teníamos controlados. Estos rincones están taponados a base de inyecciones de liquidez, de declaraciones retóricas pues más o menos creíbles, que de momento parecen haber calmado algo las aguas, pero los rincones oscuros siguen estando ahí y quisiera estar seguro de que con la misma contundencia que se riegan de liquidez los problemas para negarlos, para taponarlos, me gustaría estar seguro, digo, que con la misma rotundidad se están haciendo las actuaciones quirúrgicas necesarias para que los cánceres de estos rincones oscuros efectivamente estén corrigiéndose. Si no, pues tarde o temprano estos rincones oscuros reaparecerán bajo formatos que hoy no podemos sospechar y igual nos dan otro disgusto. Por tanto, a corto plazo, obviamente, es necesario taponar las heridas, pero a medio plazo, en un medio plazo que ya debería haber empezado, es necesario cirugía más de fondo, seguramente discreta, para evitar que continúen estas infecciones en algunos lugares del sistema financiero y nos vuelvan a dar algún disgusto cuando tarde o temprano reaparezca. Y en este escenario, con esas dudas y mientras vemos el escenario económico, también las posiciones encontradas de, no sé si además veremos a ver cómo en esa guerra energética otra vez con ese movimiento del petróleo, cómo responde la inflación. ¿Cuál es ese escenario macroeconómico que está viendo en una jornada en la que vamos a conocer más datos de PMI? Hemos visto por una parte cómo se enfría la industria manufacturera, el PMI manufacturero en China. ¿Cómo está viendo, según los datos que vamos conociendo, el escenario? ¿Cómo va a ser enfrentarnos en esta siguiente parte del año? Bueno, yo creo que en las próximas semanas nos toca ducha escocesa, un indicador frío, un indicador caliente. Bueno, hay cierta expectación para ver entre esta semana y la próxima semana los datos que va a aportar y los análisis del Fondo Monetario Internacional en sus reuniones de primavera. Algunos capítulos de los principales documentos se publican esta misma semana. El informe de previsiones, se publican los informes de previsiones, tanto el Economic Outlook como el de Estabilidad Financiera Global se publican la semana que viene. Pues hay una cierta expectación y de momento lo que llevamos de este año, pues me gustaría llamarlo de forma un poco vulgar así, ducha escocesa. A finales de 2022 se hablaba de los temores de una recesión, los primeros meses las noticias fueron más optimistas y dejó de hablarse de recesión. A raíz de las turbulencias financieras en marzo ha vuelto a ir algunos indicadores, ha vuelto a hablarse de que quizás la recesión no estaba disipada. Ducha escocesa, tenemos que acostumbrarnos a ello en las próximas semanas. Y luego recordar que al final los indicadores, como su nombre indica, indican las consecuencias de las decisiones que se están tomando. Por tanto, el futuro no está escrito, el futuro dependerá de lo bien o mal que colectivamente respondamos a esta situación delicada que tenemos ahora y los indicadores irán dándonos el testigo de hasta qué punto estamos respondiendo mejor que en 2008-2009 a las turbulencias que tenemos en estos momentos. Pues muchísimas gracias. Me gusta lo de la lucha, dato frío, dato caliente, la lucha escocesa. Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. Ha sido, como siempre, un verdadero placer. Feliz jornada y, bueno, pues si no tocan clases, que estamos el lunes de Semana Santa, felices días. Buenos días, gracias a ustedes.